El joven descubre que el pueblo pues estaba con algunas personas, así que se acerca donde la gente y le pregunta, disculpe, hace tiempos había un caserío aquí cerca, un pequeño caserío. Este caserío era bonito, pero vivían solo de una vaca y la vaca se murió. Lastimosamente no sé qué habrá pasado, me gustaría que me cuenten. Entonces el señor le dice, ay, sí, claro, el caserío en realidad era aquí justo donde está el pueblo. Ese caserío desapareció porque desapareció la vaca. ¡Uy, qué pena! Le dice, no, no, no lo tomes a mal, escucha. ¿Sabes qué? Cuando murió la vaca, nosotros nos dimos cuenta que ya no teníamos de qué vivir, así que nos pusimos a analizar fortalezas, debilidades, oportunidades, un montón de cosas que habían. Cada uno fue sumando las fortalezas propias y decidimos que era un gran momento para empezar y cambiar. Empezamos y los resultados es que ya no somos un caserío desdichado, sino somos un bonito pueblo que tiene grandes resultados y que sigue creciendo. Fue una gran oportunidad la que descubrimos en ese momento. Y esa gran oportunidad ahora la estamos aprovechando. Si no hubiera sido porque la vaca desapareció, porque la vaca murió, lastimosamente no hubiéramos podido desarrollarnos. Gracias a la vaca que murió, ahora tenemos un pueblo próspero. ¿Cuántas veces pasa lo mismo en las empresas? ¿Cuántas veces nosotros nos quedamos con cosas y vivimos solo de esas cosas y no entendemos que hay otras fortalezas que tenemos, otras posibilidades? Que además nuestro público a veces quiere cosas diferentes, pero nosotros a veces nos quedamos, nos mantenemos y creemos que solo lo que tenemos va a permitirnos mantenernos en el tiempo, seguir como empresa en el tiempo, seguir como emprendedores. Igual en las casas a veces nos mantenemos con viejas costumbres, con viejas ideas. La gran oportunidad de cambiar es el día de hoy. Esa gran oportunidad está en tus manos. El día de hoy en Hablemos de Negocios veremos algunas cosas interesantes, desarrollaremos algunas cosas interesantes y vamos a hablar de un punto que es primordial, los famosos paradigmas. ¿Qué son los paradigmas? Los paradigmas no son más que esas cosas que tenemos ya preconcebidas en la cabeza, esas ideas que no nos permiten a veces avanzar, que las tenemos ahí y siempre estarán ahí, pero nosotros sí podríamos hacer cambios importantes en ellas, ¿sí? Sin embargo no los hacemos. Ese es un paradigma, es algo que ya está ahí preconcebido, ¿sí? Guardado, y que a veces somos esclavos de ese paradigma. Por ejemplo, vamos a hacer ejemplos bastante sencillos y coloquiales, ¿no es cierto? Yo estoy pasando por algún lado donde están construyendo y resulta que en esa construcción hay una escalera y yo no paso debajo de la escalera. ¿Por qué no pasamos debajo de la escalera? Simple, porque nos va a dar mala suerte, ¿sí? Eso es un paradigma. Los paradigmas son ideas preconcebidas, no son buenas ni malas, son malas cuando no nos permiten desarrollarnos, son buenas cuando nos permiten crecer. Entonces depende de nosotros. Nosotros somos los que determinamos con qué paradigma nos quedamos o si cambiamos del paradigma. Ahora, los paradigmas de ley cambiaron porque el mundo cambió. ¿Y tú? ¿Tú cambiaste? Ahora ya estás viviendo más tiempo en tu casa. En tu casa es tu negocio. Y ahora eres una mejor persona, eres un mejor trabajador, eres un mejor amigo, eres una mejor pareja, eres un mejor padre, eres un mejor algo. ¿Para algo nos ha servido esta famosa pandemia? ¿O seguimos siendo iguales? Si seguimos siendo iguales, estamos teniendo problemas serios. Nosotros tenemos que cambiar. Nosotros tenemos que mejorar. Vamos a hablar sobre la excelencia el día de hoy. ¿Qué es excederse? Me pareció importante y les quiero comentar algo, ¿no? La excelencia, el excederse, a diferencia de lo que nosotros podamos creer, es el proceso de comprometerse en algo. Hay una diferencia entre comprometerse e involucrarse, ¿no es cierto? Comprometerse es algo
muy a largo plazo, involucrarse es estar ahí. Involucrarse, por ejemplo, es como el gato. El gato está en la casa, pero él está involucrado. Uno no puede acercarse porque uno le quiere acariciar. Y si el gato no quiere, no se deja, le rasguña. Si el gato tiene hambre, se acerca y le pide comida. Pero si usted le quiere dar comida y él no tiene hambre, el gato se va. Si usted mucho le molesta, el gato le rasguña. Entonces eso es solamente involucrarse. Comprometerse, en cambio, es como el perrito. Cuando yo me acerco a la casa, el perrito está ahí. Si yo estoy mal genio, le hablo al perro y el perro solamente agacha las orejas. Y después el perro se acerca y me está buscando. Si yo estoy de buen ánimo, el perro se acerca con el collar y me pide que le pasee. Si es que yo estoy de mal genio, el perrito se acerca y trata de consolarme. ¿Sí? Eso es comprometerse. Cuando yo inclusive le he hablado al perro y el perro viene y me abraza, es porque él está totalmente comprometido. Evelyn Elizabeth Fruxone Palomeque, saludos desde Chile. Evelyn, qué gusto que nos estés siguiendo desde Chile. Un abrazo gigante para ti. Lo que más le complica a la gente es aceptar los cambios. Eso representa salir de su zona de confort, totalmente. Sin embargo, ahora que estamos pasando o atravesando un proceso de pandemia, pues obligatoriamente tenemos que dejar esos problemas, tenemos que nosotros cambiar, nos ha obligado a cambiar. Y el día de hoy vamos a hablar sobre esos cambios. Hay cosas que he pasado que me llamaron mucho la atención. Ahora, no todo cambio es bueno, por si acaso, ¿no? No todo cambio es bueno. Sin embargo, necesitamos hacer cambios para tener resultados diferentes. Hoy vamos a hablar un poco de eso. Les quería comentar. El fin de semana anterior, el domingo anterior, en la tarde, me fui a una zona de por acá del Cantón Mejía. Sí, se llama El Murco. Me fui al Murco y me llamó mucho la atención algunas cosas. Iba a comprar unas tortillas de tiesto y la atención que me dieron fue espectacular. Me llamó muchísimo la atención porque las personas que estaban atendiendo ahí tuvieron no solo una sonrisa, sino tuvieron el gusto de atender. Cuando uno atiende con gusto se nota. Hay una gran diferencia entre sonreír fingidamente y atender con gusto. Y estas personas atendieron muy bien. El Murco ha cambiado bastantísimo. Me llamó mucho la atención los cambios que ha dado y les recomiendo. Habían colas de gente en algunos locales, algunas cosas muy chéveres tuvo. Me llamó muchísimo la atención y les quería comentar. Yo me sentí muy bien atendido allá. En este local específico me encantó la atención y les quería recomendar esto. Otro ejemplo. Tenía que comprar en esta semana unas baterías para el carro y fui a algunos locales. En un local hubo una atención muy técnica, muy buena atención técnica. Es decir, el señor sabía de lo que me estaba hablando, por qué me estaba hablando y todo, ¿no? Pero yo me sentí muy incómodo porque él estaba sin mascarilla. Yo estaba puesto mascarilla y trataba de mantener la distancia y me atendieron 3 personas sin mascarilla. Yo totalmente incómodo. Obviamente el miedo al virus, el miedo al coronavirus nos tiene totalmente distanciados. Y yo lo único que quería era salir corriendo. Yo tenía la necesidad de comprar las baterías para el carro, la batería para el carro. Tenía la necesidad, tenía el dinero, estaba dispuesto a hacer la compra, pero solamente el hecho de que no haya la bioseguridad adecuada hizo que yo salga corriendo del local. Posterior a eso me fui acá a Baterías de Ecuador. En Baterías de Ecuador recibí una atención increíble, ¿no? Espectacular. Me dieron un trato preferencial. Hubo una atención con bioseguridad. Hubo varias cosas que me llamaron la atención profundamente y obviamente hice la compra y además me salió mucho más económico, algo que me pareció súper positivo. Entonces, nosotros debemos de entender que el mundo ha cambiado y si nosotros no hacemos cambios, el mundo nos va a comer a nosotros. Entonces tenemos que hacer cambios. Ahora, lo que yo viví en ese momento en ese local, que fue una mala atención porque no había bioseguridad, en realidad genera estrés. El estrés es una fuente de impacto emocional muy grande y que puede ser dañina o no. Hoy vamos a hablar un poquito de esto en los negocios. ¿El estrés es malo en realidad? Bueno, pues es considerada la enfermedad del siglo, de hecho, ¿no? El estrés con procesos de ansiedad es la enfermedad del siglo.
Hay cosas que están sucediendo en nuestro país y en el mundo entero que son increíbles de asimilar. Más del 80% de la gente que está viviendo en las casas tiene procesos de ansiedad profundas. Y esos procesos de ansiedad son generados en cierta forma por este famoso estrés. Hoy vamos a ver si este estrés es bueno o es malo y qué deberíamos hacer. El estrés en realidad no es ni bueno ni malo. El estrés tiene elementos importantes, dos elementos importantes. El uno se llama mecanismo de supervivencia y el otro se llama mecanismo de adaptación. Los dos han sido importantísimos para que logremos desarrollarnos y para que logremos salir de donde estamos, ¿no? Entonces el primero que vamos a ver es el de supervivencia. Entonces cuando yo tengo puesta la atención en algo de mala manera, se activa normalmente este mecanismo de supervivencia. Vamos a ver cómo funciona este mecanismo. Vamos a suponer que algo me va a atacar. Yo siento que mi vida está en peligro. En ese momento se activa el mecanismo de supervivencia. El corazón empieza a latir a toda velocidad, ¿sí? 5 veces más rápido de lo que late normalmente. A la vez empieza a producir obviamente más sangre. Manda más sangre enseguida un poco al cerebro y el resto hacia donde yo necesito para poder sobrevivir. Para poder sobrevivir, si me está atacando un animal, por ejemplo, yo necesito correr. Y voy a ser más veloz que Usain Bolt. Así que es importantísimo porque me salva la vida. Este es el mecanismo de supervivencia. Es la fase buena. ¿Cuál es el problema? La fase mala. ¿Qué quiere decir esto? Como empieza a latir con toda la velocidad y empieza a generar mucha sangre y manda la mayoría de sangre hacia las piernas y hacia los brazos, quiere decir que otras partes del cuerpo se quedan sin la irrigación normal. Por lo tanto, si yo como algo, entonces se pudre adentro porque no está haciendo el proceso de digestión completo y esto genera a su vez que yo tenga el reflujo gástrico, que muchas personas lo tienen, ¿no es cierto? Es porque yo estoy viviendo en un mecanismo de supervivencia. El mecanismo de supervivencia como tal no es malo, ¿no? Luego, ¿qué es lo que pasa después? Cuando yo este mecanismo de supervivencia lo he tenido activado, pero no tengo este reflujo gástrico. ¿Qué pasa? También puedo tener problemas de espalda, dolores de espalda alta, puedo tener dolores de espalda media, dolores de espalda baja. Puedo tener tensión a nivel de los hombros, tensión a nivel del cuello, puedo amanecer inclusive quieto el cuello que no se puede mover, tortícolis. Todas estas cosas genera este famoso mecanismo de supervivencia. Oiga, pero si no está activado todo el tiempo, ese es el problema. El problema en nuestra gente es que ahora lo activamos todos los días. Y peor ahora con el coronavirus. Pero antes del coronavirus lo teníamos activado porque, la vecina me está viendo. Esta vecina es chismosa y Dios mío, ¿qué irá a decir? El mecanismo de supervivencia se activó porque yo creo que mi jefe o a mi supervisor le caigo mal. Y como le caigo mal a mi supervisor, Dios mío, ¿qué irá a hacer? Me va a botar, me va a despedir, mi profesor me tiene visto el ojo. Todo ese tipo de cosas están activados o activan un mecanismo de supervivencia. Y entonces nosotros estamos haciéndonos daño todos los días. ¿Qué deberíamos hacer? Pues no es fácil, deberíamos cambiar la percepción sobre las cosas. Entonces ahí vamos a hablar del otro mecanismo. El otro mecanismo es el de adaptación. El mecanismo de adaptación, en cambio, es cuando yo veo que hay peligro, la misma fórmula anterior, hay peligro, pero en cambio, en vez de ver solamente el peligro, yo le sumo una palabrita que se llama oportunidad. ¿Qué oportunidades hay? Y esto es lo que suele hacer el emprendedor. El emprendedor sabe que hay peligros todos los días, pero le suma la palabra oportunidad y con eso desarrolla el mecanismo de adaptación y puede generar cosas buenas. El problema es que después se vuelve un paradigma esta adaptación que tuvo al inicio y después ya no quiere hacer cambios. Si antes el único pan que yo lograba vender, que era espectacular y que hacía la diferencia, era el pan enrollado, ahora ya no quiero vender pan enrollado, quiero hacer cambios con ese pan, ¿sí? Y ahora ya quiero otra cosa, pero no, qué miedo, porque era el único pan que vendía. Entonces sigo haciendo lo mismo y lo mismo y lo mismo. Si sigo haciendo lo mismo y lo mismo, voy a tener problemas. Entonces aquí tiene mucho que ver lo que decía Evelyn Elizabeth Fruxone, ¿no? Lo que más complica a la gente es aceptar los cambios. Cuando nosotros queremos resultados diferentes, necesitamos hacer cosas totalmente diferentes. Esto es Hablemos de Negocios con Ricardo Ortega, el programa de negocios que se transmite por JM Radio Maestra.
Vamos, vamos a escuchar en la radio algunos elementos y regresamos.